Nuestro diario vivir está poblado por múltiples acciones. Ninguna es natural. Todas contienen una explicación. En escenas de la vida cotidiana buceamos los porqués. Destejemos la trama de la construcción social. Escenas de la vida cotidiana. Nuestro espacio colectivo, en la casa común. Buenas tardes para todas, para todos. Iniciamos este encuentro número 9 de Escenas de la Vida Cotidiana en una tarde hermosa acá en la ciudad de Villa Mercedes, transmitiendo desde la 93.7 Radio Umbime y desde la radio en distintos formatos también nos extendemos en los brazos hacia distintos lugares del país y del mundo. Son las cosas lindas que tiene ahora la digitalidad. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Sergio. Buenas tardes a toda la audiencia, nuestra audiencia que nos acompaña a través de la 93.7 Radio Umbime y a la audiencia que se nos ha sumado y que nos recibe en la localidad de San Francisco del Monte de Oro gracias a FM La Cigarra. Y le mandamos un saludo muy especial a su directora, Carlos Camargo, que nos reproduce los sábados por la mañana. Estuvimos hablando con él y hoy vamos a estar hablando de un tema, nos vamos a centrar en un tema muy especial, como es la noche. La noche con todo lo que implica. Una cotidianidad en toda nuestra vida, tenemos el día, tenemos la noche. Ahora, ¿qué pasa en la noche? Está envuelta muchas veces de un halo de misterio, de curiosidad y bueno, vamos a indagar sobre ese tema. Y vamos a tener a quién como entrevistado, Cristian. Vamos a tener como entrevistado a Daniel Arce, personaje, yo diría, entrañable en nuestra ciudad. Un tipo que ha acompañado por lo menos a mi generación porque era el símbolo de la fiesta, del boliche y además una persona muy carismática y muy alegre, así que junto con él vamos a ir desenmarañando este tema. Sí, y hemos buscado justamente, Daniel es periodista en este momento, ejerce el periodismo todas las mañanas a través de un streaming, a través del 88.1 de acá de Villa Mercedes. Es un gran animador de fiestas, en los boliches cuando chico, después en casamientos y también lo podemos ver en este tiempo hasta en actos oficiales, actos políticos oficiales o los actos organizados por la propia municipalidad. Así que hoy vamos a tener el tema de la noche, lo vamos a tratar con él y vamos a observar que hay diferentes hilos conductores por los cuales podemos transitar en el diálogo que hemos mantenido con él, Cristian. ¿Te parece que hablemos del tema del día, que es Habamos Papam? Habemos Papam. Habemos Papam. Bueno, a mí me resuena esto de que escuché alguna vez una frase que dice: argentino no se nace, sino que se hace. Y yo creo que en sí americanista o latinoamericanista no se nace, sino que se hace. Por eso opino que el nuevo Papa abrazó y se identificó mucho con el Perú, el país que si bien no lo vio nacer, sí lo adoptó y donde él pudo ejercer todo su sacerdocio hasta este momento. Las aguas están divididas, ¿no? Todo el mundo se lo quiere apropiar. De este lado opinamos que esperamos, si queremos, que continúe con una línea similar a la de Francisco. Es más, ponemos a jugar, a fantasear, a imaginarnos que Francisco, como buen argento, armó la jugada y dejó todo listo para que, si no era León, sería un par más de ellos que fueran elegidos para continuar con este proceso que él había iniciado. Es interesante, decía, ver cómo distintos sectores de la política se lo quieren apropiar. El presidente de nuestro país
quiso hacer un paralelismo entre el nombre del Papa, León, y él como León. Sabemos que están en las antípodas el uno y el otro, por lo que hemos apreciado hasta ahora del nuevo Papa, y por su lado el presidente Trump empezó a tomar distancia. Eso es algo sintomático para lo que es el campo popular, porque bueno, vamos a tener una persona o un sector de poder, digamos, que va a ser favorable a todo el campo popular. Sí, tal cual. Has encuadrado más que bien el tema, Cristian. Yo, desde mí, lo que estoy observando es que observo las cuestiones de territorialidad en este caso. Y en lo que respecta a Prevost o ahora León XIV, lo que podemos decir es que se pone en el nombre de León porque siempre estuvo al lado de Francisco, de San Francisco de Asís. Fue la persona que estuvo siempre al lado, se llamaba de esta manera. O sea que está diciendo estoy al lado de quién, al lado de Francisco. Por otro lado, León XIII fue quien escribió la encíclica Rerum Novarum en un momento muy especial del fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, cuando se da el paso, o siglo XX, ¿no? Cuando escribe esa encíclica fue años después de que ocurriera la masacre de Chicago, nacido también en esa propia ciudad, León, cuando mandan a la horca a los mártires de Chicago, que también nos hemos ocupado justo la semana pasada cuando hablamos del Día del Trabajo. Y la Rerum Novarum se ocupa de humanizar el trabajo, es decir, de que haya un límite al trabajo a destajo y el trabajo que se hacía llegaba hasta 16 horas. Eso son pequeñas señales que dan. Y después, por otro lado, yo estuve en Chiclayo, sí, te digo que sin saber que iba a llegar a ese lugar. Fui a Perú y quería conocer las líneas de Ica, de Nazca. Resulta que lo quería hacer por Chile. En Chile estaba Pinochet, no pude entrar a Chile. A través de Antofagasta me tuve que volver. Bueno, por el lago Titicaca me fui a Arequipa, y de Arequipa volé a Lima, y de Lima quería ir para el lado de Piura porque mi destino final era Guayaquil y Quito. Y resulta que encuentro una persona en el aeropuerto de Lima y me dice, en vez de irte a Trujillo, andate a Chiclayo. Chiclayo, yo no tenía idea de la existencia de ese lugar. Y yo dije, me está verseando. Y le pregunté al de la ventanilla del avión, porque podíamos viajar en avión, era muy barato para nosotros. Y me dice, no, le conviene irse a Chiclayo y después ahí llega hasta Piura. Bueno, a Chiclayo llegué en avión y después todo lo he recorrido, la ciudad de Chiclayo, la ciudad de Piura, y el camino lo hice todo por vía terrestre. Y te puedo asegurar que la pobreza que vi en esos lugares, en nosotros acá en Argentina no la tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Prevost, o León XIV ahora, conoce territorialmente lo que es la pobreza extrema. Entonces creo que viene a trabajar sobre eso por un lado, y por el otro me parece que va a trabajar mucho sobre el tema de los inmigrantes, y por eso ya en Estados Unidos le están haciendo la contra, porque él ya ha hablado sobre el tema de los inmigrantes, defendiendo la posición de los inmigrantes y dando a conocer lo inhumano del trato que están recibiendo por parte del presidente de Estados Unidos, y también en su asociación con el presidente salvadoreño Bukele, que lo único que hacen es la criminalización de gente que tiene encima de que son pobres, que están mal, todavía se los criminaliza. Es de terror lo que se está haciendo. Entonces creo que viene en una continuidad de un contrapoder necesario al gran avance de la ultraderecha internacional, Cristian. Sí, tomo esto que vos decís del contrapoder, analizando un poquito de la historia de los papas. Me resultó sintomático ver cómo había gente que recordaba a Juan Pablo II. Y no es mi espíritu hacer un debate sobre cuál papa fue mejor, ni mucho menos, pero
Sí, tenemos que abusar la mirada y darnos cuenta de lo simbólico del discurso. Juan Pablo II, no quiero herir susceptibilidades, pero históricamente fue el Papa de la Guerra Fría y que operó, digamos, desde su lugar en contra de todo lo que fue el bloque soviético. Aclaro que tampoco estoy defendiendo el bloque soviético, pero en el contexto latinoamericano, en un punto, ¿sí?, dejó un flanco en el campo popular abierto a lo que fueron las represiones de los distintos tipos de dictadura y demás cuestiones que pasaron en nuestro continente en esa época. Y por otro lado, nosotros no hacemos un programa confesional ni mucho menos, pero tenemos que entender que, tal como vos dijiste, si queremos no solamente frenar el avance de esta derecha cada vez más radicalizada, también tenemos que unirnos en un esfuerzo común entre todos los sectores para poder torcer la mano a esta gente. Sí, acuerdo absolutamente lo que estás diciendo. Y en todo esto creo que las primeras señales son las que valen. Y como primera señal, en el caso de Bergoglio, de Francisco, fue ir a Lampedusa, que era la isla que recibía a los inmigrantes de África, ¿no? Y lo escuchamos a Ángel cuando le comentó Francisco que le llevó la plata a la alcaldesa para que siguiera construyendo, para darle un mínimo confort o asilo a la gente que estaba llegando. Y por otro lado, tenemos que ver cuáles van a ser las primeras señales que nos va a dar León XIV. Creo que ahí es donde reside realmente, en esas primeras señales, lo que se va a dar en el futuro. En la primera misa, mientras tanto, recordó de manera muy grata a Francisco y dijo que iba a continuar determinadas líneas de Francisco. Empezamos a transitar nuestra escena de la vida cotidiana de hoy. Entrevista. En este bloque de escenas de la vida cotidiana, qué natural que es la noche. Y justamente lo que nos ocupa en este segmento es hablar de la noche. Y la noche despierta curiosidad, despierta pensamiento, despierta acciones. Y hoy tenemos como invitado a una persona muy especial que es de la noche. No vamos a decir que es un Isidoro Cañones, pero en algo se asemeja. Daniel Arce, muchísimas gracias por escribir esta escena de la vida cotidiana. No, gracias a ustedes por la invitación. Me resulta raro estar del lado del entrevistado en este caso. Sí. Tenemos que decir que sos una persona muy conocida acá en la provincia de San Luis, a través de las imágenes de la televisión, a través del streaming, a través de la radio, y siempre te toca estar del otro lado. Pero dijimos, claro, como animador de fiestas, como animador en distintos espectáculos que has estado, creo que es valioso poder referirnos a la noche, pero no solamente desde el plano de la joda en sí mismo, sino de lo que puede llegar a despertar. Sí, es un tema muy, muy interesante el de la noche, porque es una cosa de un lado del mostrador y del otro lado del mostrador es otra historia totalmente distinta. A mí me tocó estar casi siempre, te podría decir, claro, del lado del mostrador donde se atiende, como si lo ponemos como si fuese un kiosco, claro, un negocio. Claro, y sos un observador, y como observador, por eso es que nosotros convocamos, dijimos, al que lo vive directamente, pero del lado del observador, porque vos desde arriba de un escenario o desde el mismo plano, pero estando del otro lado del micrófono, lo vivís de una manera distinta de aquel que está disfrutando de ese espacio, claro, ¿no? Exacto. En ese sentido, vos, ¿cómo definís la diferencia que puede haber entre el día y la noche? Pues la noche despierta muchos, como te decía, pensamientos, y a veces cambian los comportamientos. Totalmente. Y te doy un ejemplo. Podés analizarte vos mismo o sobre otra persona, o decir, yo conozco un amigo que... Pero fíjate que cuando vayamos al fútbol, en el fútbol una persona... Vos decís, escuchamos muchas veces, esta persona es una persona de esta manera, afuera de la cancha, pero entra a la cancha y
se modifica, Bueno, cambia completamente. ¿Qué pasa entre el día y la noche? claro, creo que la mayoría de las personas, por no decir todas, cambia, pero rotundamente. Una persona de día es una cosa y de noche es otra, totalmente. Más allá que estamos en una sociedad chica donde nos conocemos todos, donde vos sabés qué hace aquel, qué hace el otro, qué hace esta chica, cómo es y todo eso, pero creo que totalmente. Te puede llegar a pasar que tenés gente conocida en el trabajo, compañeros de trabajo, que de noche se transformaron. Y la noche sigue siendo ese misterio que nos atrapa a todos, porque ¿qué pasa de noche que indudablemente uno va como aumentando las expectativas, pero para llegar a qué? ¿Cómo sería una noche perfecta? Claro. Es como que uno va alimentando su propia imaginación con respecto a eso. Es muy subjetivo, ¿no? Tal cual. Y vos, en las actitudes, en las conductas de la gente con la que te ha tocado convivir, algunos de ellos quizás los hayas visto en escenas repetidas. Sí. Entonces Sí. podés deducir qué busca esa gente que vos pudiste observar. Yo creo que la noche es como una especie de desahogo de lo que pasa en el día, Ajá. de lo que le pasa en el día. Interesante. Y es muy probable que a lo mejor las tristezas que se tienen de día, o las cosas que vivan en su casa, en su trabajo, a lo mejor, ¿cuánta gente hay que no le gusta el trabajo donde está? Claro, pero por una cuestión de supervivencia y Lo tiene que mantenimiento hacer. lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer. Entonces, es muy probable que a la noche se desahogue. A ver, yo sé que en Villa Mercedes hay noche de lunes a lunes. Hay una vida de noche, hay otra ciudad de noche. A mí me tocó más que todo transitar la noche de los eventos, de los boliches. Casi siempre. A ver, voy a sacar pero Sí. porque también he salido a divertirme, pero siempre me tocó del lado del mostrador, del lado que atiende, del que brinda el servicio de diversión, digamos. Claro. En los boliches me tocó estar desde los 16 años. Claro, aproximadamente. y justamente eso te iba a preguntar, porque Claro. yo te conozco a vos de la radio. El otro día te comentaba de que hacías una ciega, un sordo y un loco Sí. en la famosa Sitio o Radio Ciudad. Y Año 91 fue eso. bueno, 91. Bueno, y yo llegué acá a Villa Mercedes en el 92 y escuchábamos esa radio porque nos divertía mucho a la tarde. Perdón, 92, tenés razón. Nosotros, con el amigo entrañable que ha partido hace poco con Eduardo Gargiulo, estábamos trabajando en distintas cuestiones, pero sobre todo periodismo gráfico. Y nos divertíamos a la tarde escuchándote a vos porque eras el adolescente que llegabas a romper lo que estaban haciendo entre los otros dos conductores, que eran una mujer y un hombre. Claro, que Silvia Garro y Claro. Gustavo Abeger. Desde ese chico de 16 años que ya animaba en la radio, en los boliches y demás. Ahora, ¿cómo cambió la manera de la diversión o digamos del entretenimiento o de la noche, en definitiva? No, todo claro. centrado en la noche. ¿Cómo fuiste viendo esa evolución vos? Yo desde los 16 años empecé a trabajar en eso. Y muchos años, hasta no hace... No, pero boliches hace bastante que no hago. Pero sí eventos, casamientos, 15, o fiestas empresariales, todo eso. Lo he tomado por ese lado al trabajo. Hoy estoy retirado y desde hace un tiempo que no hacía ni siquiera actos oficiales o formales. Bueno, con estas cosas de la vida, uno va tratando de sobrevivir dentro del trabajo. Y dentro del trabajo está esto de la animación, de la conducción. Hoy medio que lo sufro, digamos. Pero creo que pasa por una cuestión de haberme expuesto tanto en algún momento. Hoy estoy como más retraído. Si no me ven mejor, es decir, si hay un acto formal, digamos, y tengo que subir al escenario, la estoy pensando. Sergio, te voy a ser sincero, para venir acá me costó. Porque es como una cosa que me he metido para adentro. Como que no quiero la exposición. Y yo trabajo de esto. ¿Hubo algún acontecimiento que te hizo meterte en la introspección? Vos sabés que no lo he descubierto. Si ha pasado algo, no lo he descubierto.
Bueno, te contaba que a las 12 de la noche ya me acuesto, ya estoy acostado. Y que por ahí y que ahora me desvelo, ¿me entendés? Y antes, bueno, hay testigos acá, y antes, claro, vivíamos prácticamente de noche. Yo no sé si... pero acá mencionar al operador que sí, te conoce. Eduardo Ortiz, exactamente. ¿Vos salís de noche? A las 12 de la noche salís. ¿A quién era que siempre esperábamos? Yo tuve la suerte, también esa es otra que está bueno para destacar, todos, por fuera del tema droga. Que la noche es noche, droga, alcohol. Justo ¿me una de las entendés? preguntas que tengo preparada es esa. Claro, tuve esa gran suerte, es decir, que viví de noche, pero ni siquiera sé lo que es la droga. El alcohol sí, y el alcohol no era del lunes a... No, era... Creo que como que la noche era tan natural para nosotros que no era sinónimo de eso. Y yendo como observador Sí. de la gente que estaba enfrente tuyo, ¿cómo se modificó eso desde esa etapa de juventud hasta cuando pudiste estar en los boliches o disfrutando? Porque inclusive en los propios casamientos se ha modificado mucho todo el aspecto de la noche. Sí. No, yo creo que va de la mano. Y hoy no solo alcohol, sino droga, estupefacientes, digamos. ¿Sabés qué? Pensando juntos acá en el transcurso de la nota, me parece como que la gente busca la noche como una forma de desahogo de lo que le pasa en el día. Y en ese desahogo Sí. las cosas requieren una resolución un tanto más rápida. Digo, la necesidad y el deseo. Es decir, tenemos una necesidad, como podés deducir vos, desahogarnos. Sí. Pero ¿y el deseo también? ¿Necesitan como que vuelvan las cosas más rápido a la noche? Yo creo que sí. Sí, indudablemente. Sí. Sí, va totalmente. Todo de la se mano. tiene que resolver en ese espacio y en ese tiempo. Por eso cuando crece o cuando se va acercando la noche, y la noche le llamo a una fiesta, un evento, una juntada, lo que sea, creo que van creciendo las expectativas de lo que uno busca. Pero me parece que va por ese lado el tema, del desahogo y de sentirse querido, aceptado también, validado. Creo que está ahí, va todo de la mano. Lamentablemente esto como decís vos, del alcohol, las drogas, no hace falta estar de noche. No, tal cual. No, Y además antes había mucha hipocresía y se escondía mucho. También. Hoy ya no se esconde tanto, Exacto. ¿no? A su vez, de decir, hace falta resolver las cosas rápido y demás, pero también la noche nos lleva como para pensar. Vos cuando en tu época de laburo fuerte en esto, cuando no te tocaba ir al boliche, Sí. ¿vos para qué usabas la noche? ¿Para pensar, para crear, soñar con alguna escena de tu propia vida? ¿O reposabas y dejabas pasar y empezaba otra cosa, otra historia? Como tenía amigos que se dedicaban al trabajo de noche, cuando no se trabajaba era seguro que había juntada. Era seguro, seguro. Pero muchas veces yo, a la par de la animación de los boliches y de los eventos y de todo eso, hacía radio, como charlamos hace un ratito nada más. Y antes no teníamos la posibilidad de grabar, por ejemplo, o no teníamos una sala de grabación específica para hacer la producción de, qué sé yo, spots, los cortos, las publicidades, lo que sea. Entonces se grababa de noche y esa era la excusa. Cuando ya no estaba en el aire o dejabas transcurrir música o ni siquiera eso, Yo se creo cortaba. que cortaba, ¿no? Sí, cortaba. A la 1 de la mañana se cortaba. Ajá, directamente. Claro. Claro, se cortaba la sí, transmisión. Tenés Exacto. razón. Sí. Y entonces la misma radio era la sala de grabación donde se producía, donde ya más o menos teníamos todo listo. Claro. Yo creo que se trabajaba mucho más antes, me parece. Sí, tal cual. O sea que vos lo seguías dedicando al trabajo dentro de la misma especificidad de medios de comunicación. Exactamente, claro, porque a la tarde iba a la secundaria, seguro. Es decir, que toda mi vida la pasé por eso. Es decir, la noche siempre ha estado
ha estado ahí, ¿no? Claro. Latente. Y otra cosa también que se ve mucho es que creo que la noche es sincera y la noche demuestra a la gente a lo mejor tal cual es. Porque de días estás como sostenida por el trabajo, por las normas sociales, por lo que sea. En cambio a la noche es como que el tipo se desinhibió, se cortó con esos parámetros sociales de que vos tenés que ser políticamente correcto. Y en la noche es como que sos vos, sos el tipo. Es decir, me parece que es más sincera la noche que el día, por los comportamientos que se ven. Otra definición más que interesante. Y me llevas a preguntarte, otra cosa que me dijeron, tenés que preguntar esto. Si se presta más la noche para la satisfacción del deseo sexual, si vos observabas desde tu aspecto de cómo se va haciendo la ronda de la conquista, digamos, entre uno y otro, el roce, y que puede llegar a terminar en una cuestión de mantener una unión sexual, claro, entre quienes sean, ¿no es cierto? Porque antes decíamos hombre y mujer, pero hoy por hoy la cuestión es indistinta y no hay ningún prurito en decirlo eso. Pero vos, ¿cómo observás eso? ¿La noche se presta más para la cuestión del deseo? Pero totalmente. Imagínate que... Y ahí va lo de sinceridad, de conducta. Claro, exacto, no, por eso. Pero imagínate que yo vengo de una época donde se ponía media hora de lentos. Claro. Media hora de lentos. Sí. Es decir, que esperaba a veces, se esperaba ese momento para salir al ataque, digamos, claro, a la caza, como se dice habitualmente. Media hora de lentos, imagínate que son dos personas que se juntan. Entonces todo un folclore para saber. Y lo bueno estar del otro lado es que uno sabía cuándo iban a poner los lentos. Más que todo había como un bajo de los ritmos musicales que venían, porque venían al palo, claro, se ponía un intermedio y de repente se apagaban. Lo que pasa es que yo lo analizo de mi época y tu época ya era distinto. Y seguro. Y hoy no te ponen, pero ni por error un lento. ¿Ah, no? No. Eso yo hoy no bailan entre... Ah, ¿no? Me estoy enterando de eso. Bailan entre amigos, digamos. Y vos sabés que... Bueno, eso es una evolución entonces. Sí, dentro de todo lo que implica, porque antes buscabas una chica, la sacabas a bailar. Había todo un código de señas inclusive para poder sacar a bailar a una chica. Claro. Y pregunto la época también, del cabeceo y te pregunto también cuál es el rol de la mujer. ¿Ha variado también? Porque antes éramos el hombre el que tomaba la iniciativa de acercarse a... ¿Se modificó eso? Es que ya no existe, ya creo que ha llegado a un momento que ya ni existe el acercamiento. Para llegar a... Hoy, con estos aparatitos que tenemos, que son una extensión de nuestro cuerpo, claro, a ver, el teléfono celular, yo no lo suelto ni para ir al baño, Es más, a veces me apuro, no doy más porque sigo claro, pegado al teléfono, exactamente. Yo creo que el contacto lo hacen antes y creo que se ha desvirtuado todo eso de una escena, de formar el ambiente. No, eso ya es como que no. Es mucho más directo. Sí, es mucho más directo. Y con decirte también que a los chicos ya casi, no me quiero equivocar, pero ya casi ni les interesa. No pasa por ahí la vida. De terminar en una escena, en un encuentro sexual. Exactamente. Yo creo que ya están como más allá de eso. Ha evolucionado tanto el tema de la noche. Mira, casualmente, hablando con Pichi García Arena, que me acompañó muchos años, Pichi en la cabina, ¿no? En la cabina, siendo el DJ, él me decía que cuando, yo no recordaba bien esa parte, pero cuando hicieron quinto, nosotros estábamos en Mandingo y en La Isla en ese momento. Cuando hicieron quinto, que es uno de los boliches más grandes que se construyó, después no se hizo más nada, claro, infraestructuramente, porque hoy... Especialmente para eso. Claro, hoy bailan en los bares, en los pubs, claro, en un restaurante se convierte en boliche más tarde. Y quinto, vos sabés que Pichi lo hizo plano. Vos fíjate que no hay pista. Antes había un pozo. Claro, sí, me acuerdo de eso. Las pistas eran pozos. Sí.
Vos veías a quienes, y hoy están todos a un mismo nivel, porque podés bailar en la barra, podés bailar en un costado, en el medio, donde vos quieras. Ujú. ¿Por qué? Porque está todo pensado ahora para el consumo, Claro. en realidad. El lento no te llevaba a eso. Claro, no para las escenas como las vivimos en determinado sino momento. para que vos tengas sed y consumas. Claro. De ahí una música estridente y que Exacto. te invita a consumir. Exactamente. Pero ha evolucionado la noche, Dios mío, que... Esos son aspectos más que interesantes de lo que estás diciendo. Y después vamos al otro polo de la contradicción, porque se la asocia con la violencia, el temor a la muerte. Vos cuando volvías de las fiestas, Sí. volvías o en un taxi, o Sí. en un remis, o volvías en tu auto, ¿qué pensamientos te invadían? ¿Era un análisis de lo que vos habías vivido o te transportaba en otra dimensión? No, a ver, yo no viví la época de, por ejemplo, de las patotas. Había patotas de la estación, patotas del barrio este, sí. patotas del barrio aquel. Esa época no la viví mucho. Yo no sé si he tenido suerte o lo que sea, pero el tema violencia no lo viste nunca. No, pero sí he visto peleas en la noche y todo eso. Pero creo que va todo de la mano de la desinhibición que consiguen a través de alcohol, droga, lo que sea. Claro. Algo que ayude a eso. Claro, porque si no, a soltar las pasiones. ¿por qué te peleas ahí y no te peleaste a la tarde cuando Claro. tomaban mate? Yo creo que la diferencia está en eso, en el que se rompió la desinhibición por algún factor o circunstancia, ¿no? Pero la violencia sí es, a veces es complicada frenarla. Claro. Sí. ¿Y cómo te trata el público a vos? Porque tenés un público que con el cual vos interactuabas en esos tiempos, eras el negro simpático que cargabas a uno, a otro, y a su vez te desenvolvías en ese ámbito. Y en ese ámbito estabas muy bien visto y tenías una muy buena imagen dentro de lo que implicaba eso. Por fuera de eso, ¿cómo la gente te trataba? ¿Te trataba de la misma manera o te tenían como un personaje de la noche que también del que había que tener cuidado? Porque están también esas cuestiones de los prejuicios sociales, ¿no? Claro. Por eso, en función de eso te lo pregunto. Yo he sentido que siempre me trataron bien. Siempre, ¿eh? Siempre. Y ahora en el rol de periodístico... me toca interactuar con las mismas personas, con la misma generación. Lo que pasa es que ellos están en otro rol y yo estoy en este rol, digamos, del comunicador social. Y entonces, la verdad que sigo siempre sintiendo cariño, en serio. ¿Y en cuál de los roles vos te sentís mejor? ¿En el que estás en la actualidad? Ahora en el de la actualidad, pero por una simple razón que la descubrí no hace mucho tiempo. A ver. Acá no tengo que fingir que estoy bien. En el periodista, en el comunicador, pero si tengo que ir a un evento, muchas veces tenés que fingir que estás bien, que te sentís bien como... Porque tenés que animar. Porque tenés que animar y tenés que vender que el otro se tiene que divertir. ¿Y sabés el esfuerzo que es hacerse casi termina siendo un actor a veces? Claro. Porque no siempre uno está bien, uno tiene problemas de salud, emocionales, lo que sea. Sí. ¿Y la familia cómo lo toma eso que vos salís a la noche y sos un personaje de la noche? El grupo familiar. ¿Lo acepta o es difícil? Y por ejemplo, yo viví muchos años en pareja con la mamá de mi hijo. Uh-huh. Y bueno, ¿tenés un hijo? Sí, un hijo. Ellos me conocieron así. Uh-huh. Y en la actualidad, así digo, del trabajo ya estaba yo trabajando en la noche, exactamente. Y eras adolescente, claro, así que no había otra manera de conocerte. No había forma, exacto. Y en la actualidad ya no trabajo de noche. Trato de no agarrar ese tipo de trabajos porque ya
ya no doy más. A ver, a las 12 de la noche te juro que me da sueño. Me da sueño. Y estoy viejo, claro. Exacto. Y entonces en ese cambio, y como para redondear la nota, ubícate en La ciega, un sordo y un loco, de adolescente. Y en este momento, ¿qué le dice el periodista que está todas las mañanas animando las mañanas de radio a ese chico que recién está empezando? Que se animara más, que se anime más, que el techo no está en esta ciudad, que no hay techo, que no deje pasar oportunidades, deje pasar un montón de oportunidades. Laboralmente hablando. Tal vez son ¿no? elecciones, ¿no? Sí, pero siempre por temor. Siempre por temor a... Siempre me aferré a lo que supuestamente seguro. A lo seguro. Porque ahora me estoy escuchando con auriculares, me estoy escuchando y me siento dentro del papel, ¿me entendés? Yo me saco los auriculares y te juro que soy tímido, inseguro y es más, no sé cómo acepté venir. Porque me da terror. Pero mirá vos cómo cambia de estar del otro lado preguntando a que te pregunten. Es como que no sé, hay una cosa rara. Es que hay una distancia muy grande entre un rol y otro. Sí, obvio, obvio. Me siento más cómodo del lado que pregunta. Bueno, y yo como me siento cómodo, debo agradecerte infinitamente que hayas estado, que hayas compartido esta escena en la vida cotidiana, porque no cualquiera se anima a hablar de un tema tan a veces tabú como puede ser el de la noche y el de trabajo realizado en ese tiempo. Así que muchísimas gracias. Pero, ojalá haya servido de algo y se pueda sacar algo en limpio, ¿no? Pero por supuesto, después viene el análisis. Claro, exactamente. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, esta hermosa radio, y quería también destacar la figura de Eduardo, que lo que fue para mí siempre fue un referente, Eduardo, personalmente, claro. Porque yo ingreso al noticiero a Tele2 Informa, al viejo Tele2 Informa, 30 días antes de que él decidiera ya salir de eso y dedicarse a la política. Claro. Al periodismo creo que nunca lo dejó, pero por eso con él siempre me sentí unido, ¿no? Por eso, pues me tuve que sentar en el lugar que dejaba Eduardo Gargiulo en el año 96, que era furor en ese momento. Una vara muy alta. 96, 97, claro. Sí, en ese tiempo fue. Exacto. Y en el 99 fue candidato a intendente y raspando no le ganamos. Ni mil votos, ¿no? Casi, más o menos. 2000 más o menos. En una ciudad como esta, imagínate vos. Claro, no era nada. Así que bueno. Qué bárbaro. Muchísimas gracias, Daniel. Por favor, a ustedes, un gustazo. Disponga, operador. Nuestro análisis psicosocial. Escuchada la nota y la entrevista que estuvimos, más que una entrevista fue una charla con Daniel, ¿no? Porque ahí estuvimos intercambiando y me pareció muy rico en el sentido de que de a poco nos fuimos metiendo en el tema y como desnudando las cuestiones de personalidad y cómo nos atraviesan determinados aspectos, en este caso de lo que implica la noche. No sé vos cómo lo percibís, Cristian, en un pequeño análisis que podemos llegar a hacer en este tiempo, ¿no? Primero que nada, estuvo muy buena la entrevista. A mí me hizo recordar muchos momentos de mi juventud, digamos, porque Daniel Arce era el pibe de la radio para nosotros. Nosotros éramos pibes y él era el pibe que tenía un programa en la radio. Y bueno, ya hablando de la entrevista y analizándola, me resultó interesante lo que él dice de que, bueno, en la noche lo que hace la gente es desahogarse, es desinhibirse, y ahí hay un paralelo interesante con lo que plantea Pichón Rivière, que es esto de que se bajan las barreras rectoras que uno tiene durante el día
y en la noche se vuelve un sujeto más activo, más creativo, mucho más desinhibido. En el contexto de las fiestas nosotros son los compañeros que vemos que bueno, si la persona es seria de repente es muy eufórica, muy alegre, pero en otro plano que tiene que ver más con lo creativo en sí mismo, también son las personas que de repente, si son artistas, trabajan y desarrollan su arte en la noche. Si son estudiantes, también estudian en la noche. Si son científicos o investigadores, lo hacen también en la noche. No solamente porque la noche tiene ese manto que te cubre de la cantidad de distractores que hay en el día, sino porque además también te permite un mayor enfoque. Hay dos frases que inclusive la hemos charlado con el propio Daniel que me impactaron. Dijo, yo creo que la noche, como vos lo recreaste, es un desahogo de lo que pasa en el día. Y después dice, la noche es sincera y muestra a la gente tal cual es. De día está sostenida por el trabajo, por las normas sociales, y a la noche el tipo cortó con esos parámetros, los parámetros sociales que tenés, para ser políticamente correcto. Y creo que acá hay una cuestión, estaba pensando, se dan modificaciones en la noche. Yo creo que Pillon habla de que se dan modificaciones biológicas, psicológicas y culturales. Y a lo que apunta Daniel es el aspecto cultural propiamente dicho, donde lo que se modifican mucho son los encuadres. Entonces cuando vos tenés un encuadre, que nosotros hablamos mucho cuando hacemos los grupos operativos, cuando hablamos con la gente, decimos, che, ¿cuál es el lugar que nos contiene? Una habitación, un salón, el aire libre, y cada cosa nos va modificando. Y en este caso, que estaba en una animación de las fiestas y a su vez en un encuadre de música, de luces y demás, le permitía observar esas modificaciones de conducta y comparar también que él conocía, porque en una parte dice, en Mercedes es chico, nos conocemos todos, entonces vos sabés cómo es la persona en el día y resulta que en la noche se dan muchas modificaciones de ese tipo de conductas. Vuelvo con esto del encuadre. Para mí, uno de los aspectos que tenemos que llevar en cuenta para de que la gente se sincere y se muestra tal cual es porque se modifican absolutamente los encuadres entre el día y la noche. Ese como un pequeño aspecto, Cristian. Sí, a lo que vos mencionás, yo agregaría que el encuadre también cambia con el escenario, porque no es lo mismo cómo se vive la noche en términos de boliche o en el centro de una ciudad, a cómo se vive en la periferia, ¿no? Donde hay otro tipo de condiciones sociales y de mayor vulnerabilidad. De hecho, me atrevo a decir que muchas de las actividades que de repente sí pueden tener que ver con el consumo, ¿no?, de sustancias peligrosas, con violencia, en los barrios que son periféricos, donde ahora ahonda cada vez más la pobreza, esa faceta se sigue dando a pleno día, o sea, no importa si estamos en el día o en la noche. Y las personas cambian cuando van de un escenario al otro. Entonces, la noche tampoco se vive de igual manera en todos los barrios y calculo que en todas las ciudades. Pienso que las ciudades son varias ciudades en una y los barrios son varios barrios en uno que se van modificando entre el día y la noche. El día tiene ese efecto de panóptico, ¿no? Ese efecto de que nos pueden estar viendo y controlando en cualquier momento. En cambio, la noche nos permite ese manto de complicidad, ese manto de oscuridad, ese lugar que nos da incluso libertad para hacer cosas que en otras circunstancias no haríamos.
Y una de las cosas que vos mencionaste y que a su vez hablábamos con Daniel es la cuestión de la creatividad a la noche. Pues yo le preguntaba si a la noche lo usaban para una cuestión de creatividad y decían, nosotros trabajábamos a la noche, cosa que a mí también me pasó y esa cuestión de la creatividad en la noche es muy fuerte y bien aprovechada esa creatividad te permite avanzar mucho más efectivamente que durante el día. En ese aspecto yo pondero la cuestión nocturna. Hay otra cosa que además tiene que ver con la creatividad. La energía sexual es energía creativa, en esencia. En esencia, la energía sexual es energía creativa. Entonces, porque en algún momento vos le preguntás a él cómo se codifica hoy, ¿no? Yo hago la transposición, cómo se codifica hoy ese diálogo entre personas para un encuentro que puede ser sexual o no, o sea. Y él decía que no se manejan los mismos tiempos. Él hablaba de los lentos. Nosotros teníamos como un ceremonial, ¿verdad? Que hoy yo no digo que no exista, me atrevo a decir que es otro, que se codifica de otra manera. Ahora, yo sí rescato esto, de que la energía sexual también se manifiesta como energía creativa. Por lo tanto, ¿no? Haciendo un silogismo así medio rudimentario, si vos podés expresarte creativamente en horas de la noche, podés expresar tu energía sexual a través de la creatividad. Y por otra parte, es interesante pensar el tema de la sexualidad por el lado de las relaciones humanas, ¿no? Porque los seres humanos somos seres sexuales. O sea, a donde vamos nosotros llevamos nuestra sexualidad y nos relacionamos con todo el mundo a través de la sexualidad. Lo que pasa es que es un código que subyace, pero que está siempre. Entonces vale la pena parar un poco la pelota y pensar, hoy por hoy, cómo está discurriendo ese código, por ejemplo, entre la juventud hoy. Yo, por ejemplo, me preguntaría si es un código sano, si es un código que busca empatizar, no importa si es sexualidad lúdica, carnal, amorosa, romántica o no, sino si hay un reconocimiento respecto al otro sujeto con el cual yo quiero tener y hacer algo, desde el reconocimiento hacia otro ser humano, donde vamos a construir, aunque sea por un momento, algo, nos vamos a compartir. Lo que querés decir vos es de no cosificar al otro. Sí, exactamente, me refiero a no cosificar al otro. En nuestra época también cosificamos, ojo. Cuando nosotros poníamos rótulos desde una perspectiva machista, porque una mujer era libre respecto a su sexualidad y bueno, ya la tratábamos de prostituta y demás, y la etiquetábamos y listo. Eso es cosificar, pero también es cosificar cuando yo me relaciono con otra persona sin que haya un mínimo diálogo de reconocimiento a otro ser humano. Me estaba también acordando que en otras épocas, nosotros, cuando yo estuve viviendo muchos años en Río Cuarto y trabajaba hasta la 1 de la mañana, y después de esa hora nos íbamos a comer algo porque había que comer algo, y decíamos, bueno, vamos a comer un lomito, vamos a comer algo, a tomar un vaso de vino. Había todo un movimiento nocturno que era muy particular y también dependía de los lugares donde vos ibas. Nosotros recuerdo con mucho cariño eso, cuando íbamos a un lugar se llamaba Corchos y Corcheas, porque corchos por el vino, corcheas por la música, y ahí íbamos a comer, y resulta que a veces nos amanecíamos entre guitarreadas, y era cada uno iba agarrando la guitarra o iba recitando, y realmente era muy relajante. Después de todo el trabajo, metidos en la política, en los títulos del diario y demás, pues yo trabajaba en diario como periodista, relajarte de esa manera. Y ese es otro de los aspectos también de la noche. Y otro de los aspectos en contraposición a eso, a
mí me ha tocado también, es cuando te toca estar en un hospital, cuando te toca estar en un sanatorio, en el cuidado de un enfermo o padeciendo algún tipo de enfermedad. Por ahí, si a lo mejor hablamos con una enfermera que tiene que estar en terapia intensiva o con un enfermero que está en atención nocturna o algo por el estilo, nos va a comentar de realidades absolutamente distintas de las que estamos dialogando en este momento. Definitivamente, hay toda una realidad laboral que se mueve de noche. El mundo de los panaderos, fábricas, en fin, hay todo un mundo ahí que está vivo. La ciudad viva de noche. Por ejemplo, en mi época, nosotros a la noche sabíamos que había alguna fiesta en alguna casa. Y eran fiestas bastante populares porque eran de guitarreada. Y recuerdo que lo que sabía ver para comer era ponerle un guiso de arroz comunitario con vino. Y la pasábamos muy bien, honestamente. Entonces había como un circuito más, ¿cómo podríamos decirle?, territorial y menos bolichero, donde vos decías, che, hay fiesta en la casa de tal. Dale, vamos por ahí. Y después había, no sé, otra cosa, ponerle alguna obrita de teatro o algo por el estilo, o alguien que leía poemas en tal lado, y nos íbamos todo en bicicleta. Claro. Todo en bicicleta. Y bueno, y era una forma de vivir la noche desde la territorialidad, ¿no? Desde lo popular. ¿Sí? No estoy diciendo que los boliches sean malos o buenos y esto, no estoy diciendo eso, sino estoy diciendo que hay otros aspectos que tienen que ver con la vida nocturna y que tienen que ver con empatizar y que tienen que ver con crear realidades y que tienen que ver con lo popular, en definitiva. Claro, en esto nosotros hacemos como un reduccionismo tratando de determinados aspectos que nos han envuelto durante nuestra juventud y demás. Pero no somos reduccionistas en el pensamiento, porque sabemos que en cada segmento social, en cada lugar, ya sea más chico, más grande, es decir, una ciudad más grande, una ciudad más chica, se va viviendo de maneras distintas todo lo que es la parte de la nocturnidad. Quisimos reflejarlo a través de Daniel como un animador, como un periodista ahora y observador de la realidad, y además que estaba del otro lado del micrófono, lo cual le permitía a él observar determinadas conductas que las pudo describir muy claramente. En esto debemos ser sinceros, en el análisis, un análisis muy acotado de determinados grupos. Es una cuestión temática como para que cada uno nos repensemos, veamos qué implicancia tuvo la noche, además cómo vivíamos la noche en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, y ahora nos toca vivir de otra manera en esa evolución o involución que hemos realizado. ¿Cuál es la caracterización que nosotros hacemos de algo que vivimos cada día? En este momento estamos entrando, la mitad del día es luz, la mitad del día es sombra, porque en mayo nos acercamos a junio y van siendo los días más cortos del año, y esa noche nos envuelve, en algunos casos nos arropa y en otros casos nos castiga. Solamente quería agregar a lo que dijiste, y pensando en Daniel, que claro, o sea, hablo de mí, ¿no? Yo lo asocio a él, a la fiesta y a la joda, porque él de repente estaba ahí, pero él estaba laburando. Él era parte de toda esa estructura que dijimos, del panadero, del enfermero, que son los que trabajan y sostienen una superestructura para que vos puedas moverte, en definitiva. Esa es la fichita que me acaba de caer ahora. Así que bueno, vamos terminando este programa. Nuevamente un saludo a la gente de San Francisco y nuevamente un agradecimiento a la Radio Umbime que nos ha recibido tan buenamente. Y nos despedimos hasta la semana que viene, cuando vivamos una nueva escena de la vida cotidiana. Hasta aquí, hoy hemos tejido y destejido el armado y la trama de la construcción social, unida y vuelta donde nada es natural. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo, en la casa común.